Esto es lo que escribí para este viernes 5 de abril. La 4T al abordaje de la Corte. Y recuerdo que la primera decisión de políticas públicas del presidente Ernesto Zedillo, a los 5 días de su gobierno, el 5 de diciembre de 1994, fue presentar una iniciativa al Senado para desaparecer aquella vieja Suprema Corte de la Nación de 26 ministros y reducirlos a 11, de 26 a 11, como estaba establecido, por cierto, en el texto original del artículo 94 de la Constitución del 17. Esto se llegó a calificar entonces como un golpe de Estado. La reforma se aprobó en el Senado el 31 de diciembre de 1994 y entró en vigor el día siguiente, el 1 de enero de 1995. Conforme a ella, Zedillo envió al Senado 18 candidatos para que el Senado eligiera a los 11 primeros ministros de aquella nueva Corte y de la nueva alineación, de la nueva época. Además, una Corte con nuevas y mayores facultades. A partir de entonces inició, le decía, la nueva era que hasta entonces había estado en manos del presidente de la República en turno. Él con su mayoría casi absoluta en momentos en el Senado, pues decía quién iba a ser ministro y los nombraba prácticamente él a través del Senado, de su bancada mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria del PRI. El presidente de la República también designaba al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así era. Lo que acabó con la reforma de Zedillo, lográndose entonces una verdadera autonomía judicial como la que hay hoy. Hoy, a 24 años de distancia, no queda duda que la Suprema Corte es un poder que no depende del Ejecutivo, y así se ha sostenido a lo largo de gobiernos priistas, panistas, otra vez priistas, y luego en esta 4T. En algún momento se habló, gente de la 4T, de crear un tribunal constitucional, que ya lo es la Corte, ¿sí? Pero de crearlo como una instancia superior a la Suprema Corte, como una vía para hacerse del control del Poder Judicial. Cuando el Senado ya ha aprobado, a los 2 primeros ministros de la Corte, cercanos e identificados con la 4T. El argumento de la iniciativa que ya presentó Morena en el Senado es crear en la Corte una tercera sala. Hay 2 salas, una tercera para atender delitos solo de corrupción. Pero, ojo, cada sala tiene 5 ministros y para esto, aumentando de 11 a 16 el número de ministros de la Suprema Corte. Lo que además de lo que me hace a mí es un intento de abordaje de la Corte, es un error poner un número par 16. ¿Por qué? Porque esto permite y da pie a largos conflictos en caso de empates. Por eso siempre tienen que ser números nones como los 11 de ahora. El tema es ver si la oposición en el Senado le va a entregar al presidente López Obrador el último bastión, el último contrapeso, la Suprema Corte, aprobándolo al presidente esta reforma. Lo veremos muy pronto.